Entonces, pues ya estamos grabando. Em, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y bienvenido a Javier Camargo, que es el primer invitado de todo nuestro semestre. Él es un cinéfilo empedernido que se echa muchas películas, por lo menos una película al día, si no tengo mal entendido. Y tiene también un podcast sobre cine que se llama Cine para no saber de cine, que lo pueden encontrar en Spotify y también en otras plataformas. Ahorita nos platicará Java. Y tiene bueno, se hace cargo de un cineclub, del cineclub Casa Patricio, que es donde nos conocimos. Y pues nada, ha tenido sesiones ininterrumpidas desde hace ya varios años. Y pues nada, muy bienvenido. Java nos viene a platicar sobre el Ciudadano Kane y sobre la red social. eh, Dos películas muy interesantes. El Ciudadano Kane ha estado en las listas de lo mejor del cine desde hace ya varias décadas, desde los años 60 más o menos. Y la red social la decidí incluir junto con el Ciudadano Kane, porque si bien puede ser como una especie em, de descendiente del Ciudadano Kane, pues también nos va a servir para contrastar el cine hollywoodense que se hace hoy en día después del Ciudadano Kane y en condiciones de producción muy distintas, que ya nos platicará Java. Entonces, pues nada, estoy muy emocionado. Creo que es muy interesante y es muy importante reflexionar siempre sobre el cine que más nos toca ver, sobre el cine hegemónico, sobre el cine que está en todas las salas de cine y creo que es la mejor manera de empezar el curso y con un gran invitado como es Java. Entonces, pues nada, bienvenido y te doy la palabra y gracias por estar aquí, por ser una especie de padrino de este semestre. Muchas gracias. Qué honor. Qué honor ser el primero. ¿Qué tal me escuchan todos? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bien. Porque luego, pues ya saben que estas cosas de internet medio fallan y sobre todo como voy a estar compartiendo mi pantalla, si me empiezo a trabar o algo, pues me dicen y apago mi cámara. Creo que eso ayuda. Entonces, pues qué chido estar aquí. No sabía que era el primero. Ahora estoy aún más nervioso. Ah, no, perdón. Eres el primero del semestre, pero pues nada, bueno, yo fui el primero porque nos conocimos antes todos en una sesión informativa y los que no ya vienen de semestres anteriores. Entonces, no te preocupes. No es muy difícil llenar las expectativas, creo. Pero entre todas y todos ustedes ya se conocían entonces de semestres anteriores. No, justamente, varios no se conocían. Algunos ya han estado en varias ocasiones, pero no todos. Bueno, pues chido. Qué alegría estar aquí. Yo también estoy muy emocionado, la verdad. Espero poder transmitir un poco de mi emoción. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, 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 se ve muy bien. Vientos. Pues, ¿cómo ves, Carlos? Tú me dices cuando. Si arrancamos ya, pues venga. Listo, listo. Adelante, todo listo. Ok. Pues bueno, buenos días a todas y a todos. Yo soy Java, Javier Camargo, pero pues, la gente me conoce como Java. Y pues Carlos me invitó hace un rato a dar esta charla, que es justo lo que yo pretendo hacer, creo que no es más que una charla y justo me gustaría que, pues dentro de lo que se puede, se convierta más como en una conversación y que entre todas y todos podamos pues, compartir ideas, porque creo que, pues de eso se trata mucho de lo que hacemos los cinéfilos, ¿no? Platicar y compartir nuestros intereses, emociones, disgustos, etcétera, etcétera. Entonces, pues son estas dos películas, ¿no? Citizen Kane y La Red Social. Aquí yo le puse un versus que taché porque justamente pues no pretendo
hacer un análisis comparativo sobre las películas. Creo que hay muchos puntos de encuentro y hay muchos puntos que también sirven para, pues, para establecer muchos cambios que han sucedido en la industria, como dijo Carlos, y justo pues Citizen Kane siendo esta película pues un tanto problemática, yo creo, porque justamente a nosotros como cinéfilas y cinéfilos de pronto nos dicen, oigan, pues existe una película que se llama Citizen Kane y que es la mejor película de historia según muchísimos críticos y críticas. Creo que por eso también de pronto bueno, Citizen Kane en particular es una película bien difícil de acercarse a ellos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esta semana estuve platicando con amigas y amigos y contándoles como, no, sí, pues voy a platicar con la banda del CCH sobre esta peli, ¿no? Y muchas personas no han visto la peli justamente por pues sí, es como un monstruo, ¿no? Es como una barrera, es como la mejor película de la historia. Entonces, o sea, sienten que para acercarse a ella necesitan haber visto más cine o cierta preparación o simplemente necesitan estar en un mood particular y un poco yo creo lo que también pretendo en esta charla es que entre todos pues desmitifiquemos un poco la idea de estas grandes películas que si bien son obras maestras, pues creo que pueden ser accesibles como cualquier otra y pues las podemos bajar a un nivel así de cotorreo donde todos podemos entender y disfrutar, ¿no? Entonces, pues para Citizen Kane, creo que me gustaría empezar con el contexto histórico, que es algo importante y que desde ahí empieza un poco la emoción al respecto. Y pues es una película de 1941, ¿no? Entonces, estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, el mundo está en pausa, Estados Unidos está en pausa, la industria está en pausa, la cultura está en pausa. Hay como un paréntesis súper extraño ahí que pues en el momento no nadie entendía del todo. Y la industria de un día a otro se transformó, y con la industria me refiero a la industria completa en Estados Unidos, ¿no? Están estos ejemplos de cómo fábricas donde hacían máquinas de coser, de pronto al otro día ya no eran máquinas de coser, entonces se dedicaban a hacer armas, ¿no? Y las fábricas donde hacían coches, al otro día ya se dedicaban a hacer tanques de guerra. Y pues el cine, si bien es una industria pues que es difícil catalogar así un producto que sale de esa industria, que bueno, son las películas, pero no es algo así tan tangible como coches o máquinas de coser, pues también tuvo una transformación ahí muy importante, ¿no? O sea, el momento donde Hollywood se da cuenta del poder que tiene eh, o sea, de que las masas puedan ver lo que están haciendo, pues dicen, oigan, pues hay que hacer algo también nosotros. Y bueno, ahí hay historias muy interesantes. De hecho, hay por ahí un documental en Netflix que los recomiendo mucho, que creo que se llama Five Came Back, como cinco volvieron. Y habla de estos cinco grandes directores, entre los cuales está William Wyler y este güey que hizo Shane, y bueno, o sea, y cómo fue como su participación en la guerra, John Ford, y es muy interesante justo como estos directores que se dedicaban a hacer películas y entretenimiento, de pronto se tienen que dedicar a hacer propaganda y cosas así, ¿no? Entonces, pues Hollywood, pues así, en esos años lo que hizo fue básicamente como transformar a sus gángsters en soldados y también transformar pues, su entretenimiento o lo que ellos consideraban entretenimiento a propaganda, ¿no? O sea, eh, pues sí, o sea, lo que se dedicaron a hacer en esos días fue, pues, esta serie de películas, por ejemplo, que hizo, mm, no me acuerdo del nombre, a uno de los grandes directores de ese momento le comisionaron a hacer esta serie de películas completamente propagandísticas que básicamente pues lo que tenían que hacer era convencer a cientos de jóvenes por qué estaba bien que fueran a pelear por su vida y cuáles eran las razones por las cuales se iban a ir a arriesgar la vida a otros lugares, ¿no? Entonces, no sé, me parece importante como no perder de vista todas estas cosillas históricas que estaban sucediendo mientras se desarrollaba todo alrededor de Citizen Kane, ¿no? Entonces, pues aquí del lado derecho vemos a Orson Welles de 23
tantos años, probablemente 20, y, y es muy bonita la historia. A mí me emociona mucho la historia de cómo llegó Orson Welles a Hollywood. Y es que o sea, no vivía en California ni nada. Y un día él hacía radio, ¿no? Era muy fanático del radio y lo hacía muy bien. Y, y un día en Halloween se le ocurre tomar este libro de la Guerra de los Mundos y hacer una adaptación en la cual pues básicamente como que lo dramatizó a tal nivel donde la gente estaba segura de que había una invasión marciana en la Tierra, ¿no? Entonces, sí, es como la gran broma de la historia del radio, ¿no? O sea, Orson Welles de pronto empezó a narrar así a nivel como noticiero que estaban cayendo los aliens y que ya todo estaba yéndose al demonio. Y la gente entró en un pánico así colectivo impresionante, ¿no? O sea, había registros de llamadas a la policía y de cosas así, de que la gente realmente estaba espantada por lo que estaba escuchando en el radio. Y todo era pues un experimento, por si lo queremos llamar así, de Orson Welles, ¿no? Entonces, después de hacer eso, Orson Welles se despierta el otro día y pues ya es famoso. Entre su fama, pues también había demandas y había gente que lo quería en la cárcel, ¿no? Pero dentro de todo eso, hubo unos productores de RKO que le dijeron, oye, Orson Welles, tienes una mente creativa, vente para acá y en Hollywood te acogemos. Y así fue como él llegó a Hollywood, ¿no? O sea, sin tener nada de idea de cómo hacer cine, simplemente con creatividad, con este accidente de la Guerra de los Mundos, y llega y lo que hace un poco también, yo creo, por nunca haber estado ahí, por no saber cómo funcionaba, llega y pide completo control creativo en su contrato, ¿no? O sea, el contrato que le dieron a Orson Welles al momento en que llegó a Hollywood es un contrato que no se volvería a repetir en décadas y que fue algo así completamente fuera de serie para lo que eran los contratos en ese momento en Hollywood, porque justamente estamos hablando que era una industria así, no sé, seguro han escuchado esto, que incluso se le parecía más como a una fábrica de coches, ¿no? O sea, a una cadena de ensamblaje donde había primero los productores que tenían la idea del producto, que eso era un producto al final, y que pasaba en esta especie de barra donde de pronto ya estaba el grupo de escritores y escritoras y ellos y ellas hacían así los ajustes necesarios para que después se fuera a la barra de los directores y directoras, que eran mucho más directores que directoras. Y así, y la película iba así avanzando como en esta barra de ensamblaje hasta que al final pues, salía un producto formado, ¿no? Pues los productores realmente no perdían control sobre las películas en ningún momento. Entonces, pues bueno, RKO en ese momento estaba con muchos problemas. RKO fue uno de estas productoras como que se mantuvo como mucho más low-key que las demás, tenía mucho menos lana que las demás, pero había gente muy creativa ahí, entre ellos Val Newton, que tiene una serie de películas de terror increíbles que hizo así con $2 y eso, ¿no? Y como que RKO era una familia muy, muy, muy unida, donde siempre usaban a los mismos cinefotógrafos, siempre usaban a los mismos actores, etcétera, etcétera. Y eso les permitía estar ahí a flote, ¿no? Y estar como a la par de las grandes como MGM y Paramount y Fox, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ellos acogen a Orson Welles y, y pues fue el primer contrato donde el director, Orson Welles en este caso, era además actor, guionista y productor de todas sus películas. Eso, la única vez que había sucedido antes era con Chaplin, y porque Chaplin lo hizo él, porque pues, no había nadie a quien responderle arriba, ¿no? Chaplin en un momento pues fue el mero mero. Pero después de eso, nadie nunca tuvo un contrato a ese nivel de libertad artística hasta Orson Welles, y muchos, muchos años después no se vio nada parecido, ¿no? También una de las cosas en su contrato es que él tenía 25% de las ganancias de todas sus películas. Es algo también que hasta hoy en día es algo así, es una cantidad de dinero loquísima, ¿no?
Entonces, bueno, eso es la manera en que llegó Orson Welles a Hollywood y pues en 1941 por ahí tuvo un proyectillo ahí en la RKO que por alguna razón que desconozco no funcionó. Y en 1941, con apenas 25 años, se avienta Citizen Kane. Entonces, fue una película que la crítica de cierta forma aplaudió mucho. Estuvo nominada a varios Óscares, solo ganó uno. Pero que como que después del 41 se cayó y como que nadie supo de ella hasta 20 años después, que justamente los y las críticas la redescubrieron y la sacaron a flote otra vez, ¿no? Entonces, durante muchos años fue una película así que se consideraba como una película buena de vanguardia. Y también mucho de eso tiene que ver con ya la historia o la trama de Citizen Kane, porque, pues no sé, si sepan, Citizen Kane, el personaje de Citizen Kane está basado en este hombre millonario estadounidense, William Randolph Hearst, que pues básicamente tenía el monopolio de periódicos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues Orson Welles le ataca directamente a él, o sea, sus intenciones son muy poco sutiles, y pues obviamente el Hearst se cabrona y dice, oye, no se te olvide que yo tengo el monopolio de periódicos, y pues no sé, ahí hay muchas leyendas, pero lo que es cierto es que en muy pocos periódicos se anunció la película de Citizen Kane. Ay, perdón. Este, Hubo una campaña por parte de William Randolph Hearst para desaparecer Citizen Kane. Incluso intentó que no, o sea, hubo cines donde, si bien estaba el anuncio de que se proyectaba a las 8, de plano no se proyectaba. Y pues el poder de Hearst llegaba así a cosas impresionantes, ¿no? Incluso al director de Fox le ofreció a la RKO comprarles el guión, comprarles la película, perdón, simplemente para destruirlo. Entonces hubo muchos intentos para que Citizen Kane no sucediera. Y también es chido saber eso porque pues nos hace ver igual cómo hay un componente de suerte en esto de la historia del cine y de cómo hay películas que pues no sé, o sea, seguramente hay cientos de películas, obras maestras que no hemos visto porque están quemadas o porque alguien las destruyó o porque están en un sótano de alguna casa en California, ¿no? Entonces también eso está chido, pensar como que son una serie de golpes de suerte y pues Citizen Kane, después de muchos años, sigue ahí. Mm, Entonces, bueno, un poco ya a entrar en materia, pues yo creo, y lo dije al principio, que Citizen Kane es una película problemática. O sea, ustedes podrán ver si buscan Citizen Kane en Google, la cantidad de artículos y la cantidad de cosas que salen nombrándola la mejor o una de las mejores o una de las grandes obras maestras de la historia, ¿no? Justamente, y eso pues, mucho tiene que ver con su gremio, ¿no? Los críticos y los críticos que han mantenido a Citizen Kane en el top 3 de las listas, de esas listas que hacen las listas serias, ¿no? Que se juntan, no sé, 2,000 o 3,000 críticos y críticas a ponerse de acuerdo y a ver realmente cuál es la mejor película de la historia. Creo que una de estas listas, o la más prestigiosa, puede ser la de Sight and Sound, y Citizen Kane estuvo en primer lugar, o ha estado en primer lugar durante muchos años. Perdón, ahorita creo que ya le ganó Vértigo desde el 2012, algo así, pero sigue en segundo lugar y saber hasta cuándo se mantiene ahí, ¿no? También nuestros compañeros de Cahiers du Cinema se dedicaron durante los 60 a hacer una revisión como más exhaustiva sobre la filmografía de Citizen Kane y otra vez como han estado alimentando el mito de Citizen Kane como la mejor película jamás filmada y pues eso es evidente y lo hace pues lo hace interesante y lo hace problemático y lo hace pues digno de que nos juntemos a platicar de qué se trata esto, yo creo. Entonces, bueno, pues vamos un poco a pensar
eh, por qué, ¿no? El porqué de, todo, de todas estas, de toda esta fama de Citizen Kane. Entonces, pues también, eso también es muy importante decirlo. Yo la verdad no me siento con ningún tipo de autoridad como para eh, compartirles por qué Citizen Kane es una de las mejores películas. Yo no hago cine, no tengo así una formación académica al respecto. Lo único que he hecho es ver muchas películas y pues tampoco pretendo así que esto sea una masterclass sobre Citizen Kane. Pero eh, pues todo está dicho, ¿no? O sea, Citizen Kane es una de las películas más agotadas por la Academia de la Historia del Cine, ¿no? O sea, yo creo que debe ser de las películas con más artículos y con más investigaciones y pues bueno, o sea, tampoco vamos a descubrir el hilo negro ahorita, ¿no? Pero pues creo sí es importante pues tener esta conversación pues para sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Y no quedarnos con lo que se ha dicho durante tantas décadas. Entonces, pues es una película, creo que sí, todas y todos la vieron, ¿no? O eso tengo entendido, me dijo Carlos, que era uno de los requisitos. Eh, y bueno, pues quienes la hayan visto, que espero que sea la mayoría, pues yo creo que una de las cosas que salta es como es una peli técnicamente impecable, ¿no? O sea, la fotografía, los claroscuros, es algo así irreal, ¿no? Que de hecho hasta cuesta trabajo pensar que se hizo en 1941 cuando lo estás viendo, ¿no? Y otra de las grandes valentías de la película es su narrativa, ¿no? O sea, se avienta una narrativa bastante poco convencional para su época y bastante arriesgada, ¿no? O sea, esto de contarlo a través de flashbacks y que la primera escena sea el protagonista muriéndose, ¿no? O sea, desde ahí hay algo ahí extraño, ¿no? Alguna vez platicando con un escritor, con Jorge Fernández, él mencionó algo que me quedó muy grabado, que hubo un momento en el cine donde, pues donde tú no podías hacer eso, ¿no? O sea, si la gente veía a cierto actor o actriz en el póster y lo primero que pasaba en la película es que se moría, pues la gente decía como, pues qué onda, ya se acabó la película y literalmente se salían del cine, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta cómo nuestros cerebros cinéfilos se han adaptado a unas cosas que nosotros ya damos por normalizadas, pero que en un momento eran cosas así súper escandalosas y que no entraban en la lógica de la narrativa de la gente, ¿no? O sea, eran realmente, pues, no sé, hay unas, por ejemplo, también está esta película, la de El Gran Robo del Tren, una de las primeras películas de acción, uno de los primeros westerns, si no es que el primero, creo que es de 1911, y esa peli cierra con un plano muy valiente para su época, donde pues un vaquero literalmente apunta la cámara y suelta 6 tiros, ¿no? Se acaba el revólver. Y la gente salía del cine, o sea, esquivaba las balas, ¿no? O sea, era algo así que a nosotros pues, ya no podemos imaginarnos lo que es sentir eso, porque nosotros ya crecimos con pantallas, pero que pues sí, sí está chido de pronto viajarnos y pensar qué hubiera pasado si, o sea, imagínense, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nosotros no veíamos ni una pantalla, ni siquiera una película hasta los 30 años, ¿no? Y nos sentábamos un día así y veíamos un tren venir hacia nosotros, ¿no? O sea, también eso pasa, creo, en Cines de Soledad, que en el momento donde Macondo llega al cine, hay una escena de un tren viniendo y la gente creía que el tren se iba a salir de la pantalla y los iba a atropellar, ¿no? Ni siquiera la pantalla, porque no concebían la pantalla como algo separado de la realidad. Bueno, ya me estoy desviando, perdón. Pero bueno, esas son una de las cuantas cosas que hacen Citizen Kane, o que se ha dicho que hacen de Citizen Kane la mejor película de la historia. Y pues todo se le atribuye a este señor que es Orson Welles. Y un poco creo mi objetivo uno de los pequeños objetivos que me planteo hoy es, pues en primer lugar, quitarle un poco de crédito a Orson Welles y es algo que tendemos a hacer mucho los y las cinéfilas y yo creo que ustedes como críticas y críticos tienen que tenerlo muy presente, que pues el director o la directora no es el rey, ¿no? Ni es así, o sea, realmente son
trabajos, el cine es un trabajo en conjunto y siempre hay que tener en cuenta, pues, quién está haciendo la fotografía, quién escribió, quién está haciendo todo, ¿no? Y yo creo que Citizen Kane es una película que permite mucho eso y que el tiempo nos ha enseñado a voltear a ver a otros personajes que estuvieron en la producción. Y pues sin demeritar a Orson Welles, pero sí dándonos cuenta pues, que es un trabajo grupal y que hay muchas cabezas ahí chambeando bajo el mismo techo, ¿no? Y la otra es que, pues yo tampoco, como les dije, ¿no? Yo no pretendo hacer un análisis de todas estas cosas, creo que podemos hacerlo en conjunto y pueden salir cosas y conclusiones interesantes, pero más que así la gran película de historia, para mí Citizen Kane, y esto ya es una visión completamente personal, creo que es un resumen perfecto de lo que fue las primeras décadas del cine, ¿no? O sea, Citizen Kane contiene pues todo lo que se había hecho en el cine y de manera sistemática, ¿no? O sea, está, por ejemplo, el montaje que vamos a ver en el primer ejercicio que preparé por ahí, el montaje sobre la vida de Citizen Kane, de Charles Foster Kane, que es como básicamente un noticiero. Eso pues lo podemos así ubicar perfectamente del montaje soviético, ¿no? Luego las luces y las sombras y los claroscuros de Greg Toland los podemos ubicar perfectamente con el expresionismo alemán, ¿no? Luego los ángulos estos torcidos y las posiciones extrañas de la cámara se puede ubicar en el cine de vanguardia. La narrativa puede ser muy rastreable hacia Faulkner, por ejemplo, ¿no? Entonces, los techos, ¿no? Es esto que dicen de que Citizen Kane fue la primera peli que usó techos para hacer estos ángulos contrapicados y que eso fue un pedo porque no podían iluminar y no podían grabar el sonido. Eso ya se había hecho también, ¿no? Con John Ford. Entonces, o los flashbacks, ¿no? Creo que en cuestión de narrativa sí tiene ahí, y seguramente tiene muchas más cosas innovadoras, pero yo creo que la más importante es que es la primera peli que toma todo esto, todas estas técnicas y cosas que han sucedido en los primeros años del cine y ya lo pone sobre la mesa y dice, va, pues vamos a hacer una película con esto. Y no se trata de tener solo por ahí una escena de flashback y una escena con un ángulo torcido y una escena de claroscuro, ¿no? Se trata de utilizar todas estas técnicas y herramientas de manera sistemática para contar una historia, ¿no? Em, entonces, eso, ¿no? Y yo creo que, pues, la primera cosa que salta a la mente con Citizen Kane es la narrativa. Em, Como mencioné, ¿no? O sea, los primeros minutos de la película lo que vemos es la muerte del protagonista. Después eso se interrumpe y vemos básicamente un pequeño documental de la vida de nuestro protagonista, que me parece así un recurso genial de Orson Welles, como nos puede dar tanta información y es una gran idea, ¿no? O sea, lo que pudieron haber sido, no sé, 40 escenas de la vida de este carnal, este güey lo mete así en 10 minutos y ya con eso, además de manera dinámica. Y después, pues empieza la investigación sobre qué significa la palabra Roswell, ¿no? Y ahí lo hace a través de flashbacks, donde entrevista a una serie de personas y cada persona tiene ahí sus puntos de vista y así es como se construye la historia. Em, es una manera muy poco, o era una manera, yo creo que hasta el día de hoy es una manera valiente de contar una historia y poco convencional y digna de aplaudirse. Em, Otra cosa interesante de la narrativa es que el misterio solo se resuelve para nosotros y nosotras espectadoras, ¿no? O sea, realmente nosotros somos los únicos que vemos ese plano final sobre Rosebud. Igual, pues voy a spoilear. Si alguien no la vio, eh, lo siento, pero, pero bueno, no hay de otra. Em, y pues como todos estos flashbacks y todas estas entrevistas que le hace a las distintas personas, también son una serie de verdades que de pronto eh, se contradicen, ¿no? O sea, están estas escenas que por ahí vamos a ver una en uno de los ejercicios que a mí se me hace súper interesante, que estamos viendo una misma cosa, solo que narrada por dos personajes distintos de la historia y por lo tanto se ven distintas, ¿no? O sea, realmente son como puntos de vista y son visiones relativas sobre lo que sucedió
con Charles Foster Kane. Y pues es una serie de verdades que eso sí yo creo, no sé, o sea, no se haría en el cine hasta 10 años después con Rashomon, ¿no? Y que mucho se le atribuye a Rashomon como la primera peli que juega con esto. Casi, casi es un juego filosófico, ¿no? Sobre qué significa la verdad y sobre quién tiene el poder de llamar algo verdad, ¿no? Y yo creo que Citizen Kane ya esboza mucho de eso a través de sus flashbacks, ¿no? Entonces, pues tengo aquí preparado un ejercicio donde vamos a ver pues un pedazo un poco largo de la peli, serán como 8 minutos. Los demás ejercicios son escenas mucho más cortas, creo que este es el más largo, más bien estoy seguro que es el más largo. Y pues un poco hay algo que se le llama exposición, que que cuando yo me eché el Wikipedia sobre lo que era la exposición en el cine, como que se me abrió el tercer ojo y entendí por qué hay pelis malas y qué es lo que los hace malas, ¿no? La exposición es básicamente cómo decide la o el director darte información a ti, espectador, espectadora, de sus personajes, de su trama o de lo que sea en su película, ¿no? Y, y, y pues un buen expositor o una buena expositora lo que hace es hacerlo de tal forma donde no nos demos cuenta que nos está dando información, ¿no? O sea, por ejemplo, hay casos así, toda la Rosa de Guadalupe, yo creo que su gran problema es un problema de exposición, ¿no? O sea, donde pues la manera en la que tú te enteras que el güey está fumando marihuana o que la morra está embarazada es literalmente en una conversación de, uy, estás fumando mucha marihuana, ¿no? O, uy, estás embarazada. O sea, son maneras como muy poco sutiles de apuntar a la trama y pues, es la salida fácil y yo creo, pues, que las grandes películas lo que hacen es esconderlo de tal forma que no te des cuenta que te están contando una historia, ¿no? Entonces, para esto, vamos a ver dos escenas. Una es la del noticiero y la otra es la escena donde el primer encuentro que tienen Thatcher, bueno, el primero y el único que se ve en la película, que tienen Thatcher con la madre de Kane, cuando Charles todavía es un niño y está jugando en la nieve. Y más o menos lo que yo pretendo que hagamos es que nos demos cuenta de cómo Orson Welles nos está dando información en ambas escenas, pero cómo son dos formas completamente distintas de darnos información. Entonces, em, creo que tengo que descompartir mi pantalla. Ujú. La otra cosa que no les dije y que les tuve que haber dicho es que me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen dudas o si de pronto tienen una inquietud o tienen algo que compartir. Creo que pues, lo más chido es que abran su micrófono, no importa lo que yo esté diciendo, que lo digan. Em, Va, genial. entonces, acá está. Por aquí anoté los minutos. Sí, acá está. Ejercicio 1. Lo que no sé si compartí el audio. Siempre tengo este problema con Zoom. A ver, me dicen si lo escuchan. Sí se oye. Ok. Entonces, bueno, ahí va la escena del noticiero, ¿no? Son como 8 minutos, entonces. Pero bueno, ni siquiera la tenemos que ver completa. Creo que lo podemos parar. Y la otra que es la escena más larga que vamos a ver. Entonces, tampoco se espanten con que vamos a ver la peli otra vez. Entonces ahí va. You, on the mark. De repente se dejó de escuchar, no sé por qué. A lo mejor cerraste tu micrófono y... Sí, es lo que me temía. Se está oyendo de mi micrófono. Sí. Entonces, ¿cómo se hace esto de compartir el audio? Share Eh, sound. ajá. Ay, a ver, voy a apagar mi micrófono y ojalá se escuche. Me avisa. Va. Mm,
No, todavía no se escucha. Igual, si dejas de compartir la pantalla, vuelves a compartir y antes de compartir te aparece como un cuadrito y ahí dice abajo compartir sonido y optimizar calidad de video o algo así. Te sale como una ventanita y en la ventana están todas tus ventanas abiertas. Ah, no te escucho, perdón, Java. Tienes... Perdón. Me da mucha risa porque yo veo a mis profes batallar con Zoom todo el tiempo y hasta me da risa y ahorita yo soy... lo de optimizar video, ¿lo pico o no lo pico? Sí, 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 sí. Va, Y compartir sonido. Y también creo que hay una flechita ahí que dice estéreo, alta fidelidad. órale, venga, Vientos. va de más para allá. ¿Ahí lo ven? Está, está como un ¿Está poco lento. cargando? Sí, está cargando. Ya se ve. Ok. Es, ya no sé dónde ando. Eh, Creo que le vas Ya, a adelantar a la sí. visita de Thatcher, ¿no? Sí. Está muy lento esto. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, eso fue la escena de el newsreel, ¿no? Vamos a ver la otra y ya luego las cotorreamos las dos. La otra es mucho más corta. Va. Pero pues, igual, para la segunda, fíjense en el lenguaje no, también fíjense mucho en el lenguaje no verbal. O sea, la información no nos la está dando, o mucha información no nos la da a través de diálogos, sino a través del lenguaje cinematográfico, que es un poco a lo que apunta este ejercicio. Entonces, ahí les va. Me dicen cuando vean la pantalla. Listo ya. Vientos. Va, entonces. Bueno, esas fueron las dos escenas. Em, Perfecto, perfecto. Entonces, pues no sé, yo creo que son dos escenas que permiten identificar muy bien dos maneras completamente distintas de exposición en la película, ¿no? Entonces, pues no sé, si alguien quiere lanzar la primera piedra y compartir algo, pues no sé, alguna diferencia que notó entre la manera en que nos da la información o algo así. ¿Quién se anima? Me recuerda, es que es básicamente lo mismo a como si tú lo estuvieras leyendo. Um, es que no sé cómo explicarlo sin sonar redundante. La verdad es que, por ejemplo, a mí que me gusta leer, mientras vas leyendo cada palabra, te vas imaginando el escenario. Entonces llega un momento en la película en la que tú lo ves como si tú lo estuvieras leyendo y no tanto como te lo van filmando. Entonces es un efecto psicológico bastante interesante. Me gustó. Sí, claro, o sea, como que llegas a ser parte de la historia, ¿no? Y ya no, justo, o sea, borra un poco la línea entre, o borra un poco el sentimiento de que te están contando algo, porque estás tan metido, metida, que pues no te das cuenta, ¿no? A mí lo que me viaja mucho de la segunda escena es, y un poco a lo que apunta el ejercicio, es pensar cómo la primera escena es literalmente un vómito de información, ¿no? O sea, y Orson Welles lo hace de manera brillante porque y utiliza un recurso que es completamente informativo, que es el documental, y ni siquiera el documental. Esto ya es como literalmente un reporte, un reportaje noticiero, ¿no? Entonces, no hay nada más que información en esos 10 minutos.
y es una cantidad de información así absurda en la cual pues básicamente entendemos quién es Charles Foster Kane y por qué es quien es, ¿no? Todo está ahí. Y, no, o sea, yo creo que es una manera muy creativa de hacerlo, a pesar de que se podría decir, y eso pues lo digo así un poco entre comillas, que tiene poco lenguaje cinematográfico. O sea, al final el documental es lenguaje cinematográfico, ¿no? Pero veamos, o sea, en la segunda escena, no sé si se dieron cuenta, y a mí me parece brillante, como el cuadro empieza con Charles Foster Kane jugando en la nieve y se va haciendo un zoom out y entonces hay personajes que empiezan a entrar a cuadro, por eso, por la misma acción de hacerlo para atrás, ¿no? Y la primera que aparece es la madre. Y de pronto la madre está platicando con alguien que no sabemos quién es, y se abre un poco más el cuadro y está Thatcher, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, vamos agarrando información solo con un movimiento de cámara, ¿no? Y después la tercera persona o la cuarta persona que entra a cuadro es el padre, ¿no? Y ahí se ve luego que el padre lo que está diciendo y por sus movimientos y por la situación está en desventaja por completo, ¿no? O sea, la madre tiene el control y ella es la que se queda en el centro del cuadro y es a quien sigue la cámara en las acciones, ¿no? Entonces se van después a la mesa y lo que hace brillantemente Greg Toland o Orson Welles, ahí también pues realmente pues no sabemos quién tuvo la idea de ese plano, pero de pronto lo que hace es sacar al papá del cuadro, ¿no? O sea, un poco el papá está diciendo, ¿por qué yo no puedo criar a mi hijo? Bla, bla, bla. Y lo que hace es eliminarlo del cuadro porque su opinión no está importando, no le está importando a la mamá y no le está importando a Thatcher y por lo tanto no nos importa a nosotros, ¿no? Y también algo brillante de toda esa escena es que Charles no sale del cuadro en ningún momento, siempre se ve ahí al fondo con una profundidad brillante que platicaremos un poco más adelante, pero eso, ¿no? O sea, de él se trata la conversación, por lo tanto, él no sale del cuadro y el papá sale del cuadro porque él no tiene opinión en la decisión que se está tomando y la mamá, que es quien está tomando la decisión, es a quien sigue la cámara. Entonces, pues son esta serie de cosas e información que básicamente nos está dando a través de puro lenguaje cinematográfico. Y yo creo que ahí también hay que aplaudir mucho a Citizen Kane porque es la primera película o una de las primeras donde cada escena está repleta de información brindada por lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, es impresionante cómo, y eso sí yo creo que habría que aplaudírselo a Greg Toland, que es el cinematógrafo, como en cada escena mete, pues tiene información cinematográfica y tiene juegos de cámara que lo que hacen es hablarnos sobre los personajes, sobre la situación y sobre la trama, ¿no? Entonces voy a compartir de nuevo mi presentación. Tienes aquí una participación de Marilyn que le gustaría decir algo. Por favor, Sí, adelante. gracias. No sé si me escucho bien. Sí, súper Que bien. al inicio estaba pensando en quién está hablando más, quién está hablando menos, y al que sentí que hablaba más era el padre. Entonces pensaba que la madre no estaba hablando por el sentido de que en ese tiempo las mujeres no tenían la libertad de hablar, pero luego que usted menciona sobre el control y cómo las tomas están más enfocadas en ella mientras pues, están más cercanas a su rostro, mientras que el padre está lejano, me puse a control. Están hablando demasiado para intentar retomarlo. Y la madre no necesita hablar, es la que manda. Nada más tiene que poner su firma y con eso es suficiente. Ella está a cargo. Sí, exactamente eso, ¿no? O sea, la madre no necesita hablar porque ella está llevando la acción, ¿no? Y de hecho hay una cosa, qué bueno que lo mencionas, pues se me ha olvidado mencionarlo, pero el lugar en donde están, que es como una casa de huéspedes o un lugar, no sé cómo se llama, pero pues donde llega gente a dormir, tiene el nombre de Mrs. Kane, no de Mr. Kane, ¿no? Entonces, eso igual apunta a que la madre y la mujer, en este caso, es quien tiene completo control de cualquier decisión que se toma bajo ese techo, ¿no? Y también o sea, ese letrero
apenas se ve, ¿no? O sea, tendrías que, pues, que estar poniendo bastante atención para darte cuenta que dice Mrs. Kane y no dice Mr. Kane, ¿no? Que sería lo obvio, sobre todo para la época. Entonces, sí, pues sí, completamente de acuerdo. O sea, es chido ver cómo ella tiene completo control en todo momento y la cámara lo sabe y nosotros, por lo tanto, lo sabemos. Azul también quiere comentar algo. Por favor, Azul. Hola, bueno, primero gracias por darte la oportunidad de platicar con nosotros de esta película y así. Y algo que a mí algo que me encanta de como de estas películas son justamente esos pequeños detalles que podemos ver en las tomas, en las vestimentas de los personajes, en los juegos con la luz. Y creo que toda esta historia es algo que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Este hombre blanco, rico, poderoso, ¿no? Que es como un personaje, ¿no? Es esta cosa de soy yo y está mi personaje. Entonces, primero nos presentan con esta como pequeño, el pequeño video de introducción o un reporte noticiario, sí, de noticia sobre quién es Mr. Kane, ¿no? Así como que, no, es un hombre muy rico, muy poderoso, que fue presidente, diputado, no me acuerdo, que es como alguien que influye mucho en ese lugar, en esa sociedad, en la sociedad americana, digámoslo así, ¿no? Porque justamente en el primer video vemos como le preguntan algo acerca de la guerra. No va a haber guerra. Yo soy un americano, yo siempre he sido un americano, ¿no? Entonces es esta cosa de el hombre americano perfecto, creo yo. Y después de presentarnos a este personaje, vemos quién es Mr. Kane, ¿no? O sea, cómo creció, las personas que lo rodean, quién es, qué hace, ¿no? La verdad, eso es muy interesante y me pareció muy bonito porque al final podemos como empatizar con este personaje, con esta figura que generalmente es muy transparente, ¿no? Entre comillas. No sé, si es una persona que aparece en el periódico, en todos lados, pues tiene que ser muy transparente, pero no lo es. No lo conocemos hasta que vemos un poco de su infancia, de su vida amorosa, de cómo creció. Y claro, o sea, justamente a mí me parece como muy superficial toda la historia, porque es una historia que hemos visto miles de veces, ¿no? Un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, rico, que es más listo que el promedio o más astuto, entonces se pudo salir con la suya. Pero sí, como estos pequeños detalles que podemos notar en cada escena, en cada cosa que nos presentan de Mr. Kane, nos deja conocerlo más. Y si ves una película una y otra y otra y otra vez, puedes pensar más sobre el personaje y como que tienes mayor capacidad de reflexión. Y eso es todo. Sí, sí, totalmente. Gracias por compartir. Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que eso que mencionas de los detalles eh, es impresionante y justo yo no sé qué tan posible sería si no fuera por la profundidad de cámara que logró Greg Toland, que eso sí es algo fuera de serie, o sea, nadie lo había hecho de esa manera y ahorita vamos a platicar un poco cómo es que lo logró, pero tú tienes así a una persona perfectamente enfocada en primer plano y tienes a Charles Foster Kane jugando con la nieve 20 metros atrás y también lo puedes identificar perfectamente, ¿no? Eso es algo que no sucedía y que permite justo eh, como un poco una democratización de la pantalla, ¿no? O sea, en el sentido de que tú, Azul, puedes estar viendo el primer plano y yo, Java, puedo estar viendo el último plano y de cierta forma pues, estamos viendo dos cosas distintas, ¿no? Hay un experimento muy bonito que hicieron usando unos lentes como unos goggles con unas cámaras en el cual se dieron cuenta o un poco lo que querían darse cuenta es a dónde van los ojos de los espectadores y las espectadoras cuando están viendo una película, ¿no? Y es impresionante cómo todos los ojos de las personas en una sala de cine van al mismo lugar de la pantalla. O sea, realmente es algo impresionante y que apunta mucho a esta idea de que el cine realmente es una actividad colectiva, ¿no? Que haces en conjunto y por eso hay que ir a las salas de cine y pues no solo conformarnos con ver Netflix en nuestra pantalla, ¿no? O sea, el hecho de que los ojos vayan al mismo lugar en la pantalla a mí se me hace algo impresionante.
Y yo no sé cómo funcionaría eso en una película como Citizen Kane, porque como dices, está llena de detalles y está llena de detalles visibles en distintas partes de la pantalla y eso hace que, pues que de pronto yo vea un detalle que tú no viste y nuestros ojos se rompan ahí y cada quien vaya a un lado, ¿no? Entonces sí. Emiliano, tú también quieres compartir algo. Sí, bueno, a mí me gustaría como resaltar esta parte en la que, bueno, esencialmente la composición de la escena en general, unado a que tanto Thatcher como la madre están como al mismo nivel y el padre está de fondo, pero aunado a eso está este cuadro dentro de cuadro en el que está Charles. Siento que define mucho la situación, porque es como, quizá estos dos personajes tienen el control completo de la situación. El padre intenta intrudir en este diálogo, sin embargo, Charles nunca está presente dentro de la escena. Él está en su propia escena, en su propio mundo. Y siento que también es algo que se usa como que en defensa con el trineo, como que una pantalla para él intentar dividirse y no querer estar con Thatcher. Y también me gustaría mucho recalcar como el peso que tienen las palabras de la madre de tú nunca vas a estar solo, Charles. Siento que es algo que es en general para mí yo lo que siento, la temática general de de la película, el estar solo, el que Charles nunca busque estar solo. Se nos cuentan varias perspectivas de su vida, pero la única recurrente es la soledad que él tiene y cómo lucha por no tener esa soledad. Sí, claro, sí, de acuerdo. Sí, es muy loco verlo como, justo como dices, ¿no? O sea, el cuadro dentro del cuadro, como si estuviera encerrado, como si estuviera afuera, y sobre todo pensar, y ahí va un gran spoiler, lo que significa esa escena, ¿no? O sea, esa es la escena donde nosotros vemos el trineo por primera vez, ¿no? Y ese trineo que representa lo que ya concluimos al ratito, ¿no? Pero sí es muy poderosa escena y claro que está llena de significado y justo, o sea, ¿no? Lo que le dice la mamá de tú nunca vas a estar solo, pues es como que lo está condenando, ¿no? Algo que igual nosotros ya sabemos que sí sucedió, ¿no? Porque vimos la primera escena donde muere, o sea, ese como traveling que hacen a través del castillo donde todo está destruido y donde todo está abandonado, realmente lo que inspira eso es soledad, ¿no? Y después se muere y luego también un poco en el newsreel nos damos cuenta que se fue quedando solo, entonces sí, completamente. Quetzeli, ¿quieres compartir algo? Adelante. Buenos días, ¿sí me escucho? Ok. Sí, solamente, no sé, me llamó la atención la narración desde el principio, porque, bueno, yo estaba sirviendo un vaso de agua cuando empezó la película y dije, no, me tengo que regresar porque ya dijeron un buen de información y no le voy a entender, ¿no? Y ya me regresé a sentarme bien y a regresar a la película. Pero en cuanto a lo primero, durante esta parte donde te dan un buen de información, me gusta cómo se respeta en cuanto a la forma en que está grabada. Es decir, en la realidad de la película, eso iba a ser un corto y el corto está grabado como se grabaría un corto en esa época. Y en cuanto empieza la película ya ves una totalidad diferente, ¿no? Y creo que sí, bueno, no sé, desde el principio se entiende por qué es como tan importante la película. Creo que no es necesario saber tanto de cine para darte cuenta que está grabada de una manera súper distinta. Y bueno, solamente era eso. Sí, sí, totalmente. O sea, esto realmente lo que hizo Orson Welles fue fusilarse completamente. En los News on the Reel era algo que así se llama el noticiero que vimos, era algo que sucedía, ¿no? Y que así se llamaba y que, pues de hecho ahí sí tienen la oportunidad de buscar uno en YouTube para que vean el detalle de cómo lo replican, ¿no? O sea, realmente es impresionante. Y justo, ¿no? Lo que hace que, que bien podría solo poner eso y cortar y ir a negros y que empiece la historia, ¿no? Pero no, de pronto te das cuenta que eso se estás viendo en una sala donde hay estos reporteros y estos investigadores, entonces eso también como que ahí te rompe un poco el ritmo de la peli y dices, órale, órale, y ya es cuando arranca la investigación. Se me está yendo el tiempo. Se supone que teníamos que hablar también de voy a compartir de nuevo mi pantalla. Quizás nos saltamos un par de ejercicios. Igual se los platico para que la próxima vez que lo vean, que la vean, se los echen ahí en su casa, porque pues, están interesantes, creo.
pero también son, Sí, pásanoslo. sí. Luz. Aquí, este ejercicio probablemente valga la pena hacerlo, ¿no? Porque es una de estos detalles que yo, la neta, no me di cuenta viendo la película hasta, no sé, la tercera, cuarta vez que la vi, ¿no? Que son estas escenas que suceden paralelamente. Ya ven mi pantalla, perdón. Sí, 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 se ve bien. Sí. Ya. Estas escenas que suceden paralelamente, ¿no? O sea, de que estamos ante dos personas, en este caso Leland y Susan Alexander. Leland, por si no se acuerdan, es el mejor amigo, o el que fue el mejor amigo de Kane, y Susan Alexander es la que fue su esposa, su segunda esposa. De cada uno de estos dos personajes están contando una misma cosa, ¿no? Están contando el debut en la ópera de Susan Alexander. Y es bien interesante ver cómo son dos cosas completamente distintas, ¿no? O sea, están contando un mismo hecho y, pues lo que vemos en pantalla son cosas completamente distintas, ¿no? Estas sí son escenas así de segundos, entonces ahí les va. Ahí me avisan cuando se vea. Creo que se tarda un poco en cargar esto. Sí, ahí va, ahí va. Ya, listo, se ve bien. Va. Esta dura, no sé, 2 minutos y me voy a ir directamente a la otra que dura como 1 minuto. Entonces, ahí va. La primera fue contada o en el flashback de Susan Alexander y este es el flashback de Leland. Entonces, pues esas son. Sas. Ya volví. Pues eso, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que hay que recalcar es, bueno, pues mejor, ¿qué quiere decir algo al respecto? Algo breve, así, ¿no? Es una idea que se les haya ocurrido. Bueno, a mí me parece muy interesante cómo es que en cuestiones de cámara se nos hace ver más la perspectiva, como desde la visión de Susan la vemos desde atrás, desde Claro, lo que vería ella hacia el público, y como desde la visión de Leland lo vemos desde el frente. Eso es como, siento que un factor para notar muy bien, de manera más fácil, quién es el que está viendo la escena. claro. Sí, completamente, no son puntos de vista distintos y sobre todo cómo esos puntos de vista también apuntan a diferencias sobre quién es Charles Foster Kane, ¿no? Que es al final de lo que se trata la película, ¿no? Y cómo, pues sí, o sea, Charles Foster Kane es alguien para Susan y es alguien completamente distinto para Leland, ¿no? Y eso es lo que a mí se me hace muy chido de este tipo de escenas, ¿no? Que nos recuerdan que estamos escuchando una historia donde no existe una verdad, ¿no? Estamos escuchando 5 verdades distintas, las 5 igual de válidas, y pues donde básicamente, o sea, se habla un poco de la confiabilidad que tiene un narrador, ¿no? O sea, que cómo hay textos y hay películas que tienen narradores confiables y hay otros donde no. Y entonces es algo que ustedes como críticas y críticos pues tienen que tener un poco siempre en mente, ¿no? Como quién está contando la historia y cuáles son como sus motivos para contar la historia y desde dónde la está contando, ¿no? A ver, Azul, cuéntanos. Pues yo considero que algo muy importante para analizar ese tipo de cosas porque podemos verlo de dos maneras. Susan Alexander tuvo una mala crítica por sus primeras funciones porque pues es amateur, ¿no? Como dice el otro
hombre, no me acuerdo cómo se llama, el amigo de Kane, Leland. pero Leyland, sí, perdón. Como dice Leyland, ¿no? Es una persona muy amateur, es una chica muy joven, ¿no? O sea, pésima actriz, ay, apenas está empezando. Y siento que a partir de aquí cambia mucho la historia porque si Susan Alexander simplemente fuera un personaje más, tendría un efecto muy distinto en la vida de Kane, ¿no? Porque si lo vemos desde la perspectiva de Kane, siempre le está diciendo como que no, yo hago esto por ti y esto, porque desde el principio, cuando Kane se mete con Susan Alexander, hay conflicto ahí, ¿no? Esa cosa se publica en el periódico su romance, es una persona completamente distinta, se enamoran, ¿no? Después ya no se aman, después lo abandonan, ¿no? Entonces como que, ¿cómo es que Kane ve a Alexander, a Susan Alexander? Tiene mucho que decir de por qué se escribe esta crítica, ¿no? Porque yo creo que si nos hubieran presentado como esta trama, primero Susan Alexander diciendo, no, la crítica, ya no quiero seguir con esto, ¿cómo puede ser que tu amigo pueda escribir algo así sobre mí? Y ahí es cuando Ken le dice, pues tienes que seguir adelante, ¿no? Tienes que luchar por lo que quieres que seguir, pues sí, seguir, demostrar a los demás que sí puedes. Y ahí es cuando Kate mete mano como con su, no sé, como con su fama. Y creo que si nos hubieran presentado primero eso y después que él escribió la reseña negativa, entenderíamos que eso lo hizo por él, ¿no? O sea, como la verdad, lo que opinan de Alexander me importa poco porque yo sí sé, ¿cómo decirlo? Manejar con una crítica, ¿no? Yo sí sé manejar las críticas, yo sí sé, hacer que los demás piensen lo que quieran de mí. Entonces, claro, ¿no? De cierta manera, los vínculos de Kane, ¿no? Toda esta gente que lo rodea son un adorno para su vida, para su fama, para su popularidad, para su ego. Y creo que eso lo entiendes, pues sí, ¿no? Con Susan Alexander y también con su primera esposa, con la gente que se rodea en su trabajo. Pero siento que si hubieran presentado esta trama en ese orden, hubiéramos entendido un poco más de por qué él escribió la crítica, por qué le dice que tiene que continuar, aunque él escribió toda esa pues, mierda de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Que es básicamente el motivo principal por lo cual se rompe esta relación entre Kane y Leland, ¿no? Y es el conflicto. Y lo que dices sobre Kane teniendo este tipo de relaciones superficiales y que al parecer pues no tiene realmente vínculos reales con ninguna persona en la película, ¿no? Hay una escena que Iván se les iba a poner, pues no va a dar tiempo, pues se las cuento y se acordarán de cuál es, donde justamente cuando Leland empieza a narrar su visión del pasado de Kane, hay una escena donde están están desayunando, ¿no? Susan Alexander y Kane, y entonces Orson Welles o Greg Toland, entre los dos, hacen una serie de tomas de tal forma que siempre los estamos viendo desayunando y estamos viendo una conversación, entonces la cámara hace esto, como que la ve a ella, lo ve a él, pero lo que hace en esa escena es avanzar años, ¿no? Entonces, algo le dice ella y cuando volteamos, algo le responde él, pero eso ya es un año después, ¿no? Y es muy interesante ver lo que está haciendo, o sea, cómo Orson Welles puede condensar en una escena de un minuto una relación completa y sobre todo ver lo que está sucediendo con la relación, ¿no? Que se están separando, incluso espacialmente se empiezan a separar y empiezan a tener conflictos y la conversación empieza a escalar de tal forma donde al final ya están hartos en uno del otro y ya nada más quieren estar solos. Entonces, sí, eso. Voy a volver a... Creo que vamos a tener que tomar una decisión sobre el tiempo porque... Perdón, yo nunca hago esto. No te preocupes, no te preocupes. Lo que podemos hacer es pues irnos un poco más rápido y ver qué tanto abarcamos de Social Network. La verdad, a mí Social Network es una peli que me gusta mucho, pero tengo mucho más que decir de Citizen Kane.
Aunque también volví a ver varias veces Social Network y estuvo chido, pues, o sea, le caché unas cosas que no había cachado, que también estaría chido llegar a ello. Pero entonces, ahí ven mi pantalla. Sí, sí se ve bien. Este, em, perdón, es que ya perdí sus caras. Bueno, no importa. Ay, qué bueno soy. ¿Qué? No te preocupes. Todo bien. A ver, va de nuez. Pues vamos a platicar un poco sobre otro de los grandes pilares de esta película, que es la fotografía de Eric Toland, ¿no? Hay algo ahí muy interesante sobre... Orson Welles tiene esta frase, ¿no? Que dice que él pensaba que se podía... Bueno, recordando un poco cómo llegó Orson Welles a Hollywood, no tenía ni un gramo de idea de cómo se hacía el cine. O sea, él hacía radio y nunca había tenido una cámara en sus manos y nunca había estado en un set. Y pues en ese momento, sobre todo, o sea, ahorita la verdad ya hacer cine pues significa ya muchas cosas, ¿no? Todos ahorita tenemos seguramente a 30 centímetros de distancia un celular con una cámara con la cual podemos salir y grabar algo y editarlo o no editarlo y llamarle una película y claro que es una película, ¿no? Pero en ese momento no, o sea, en ese momento manejar una cámara tenías que ser un técnico y te tenían que enseñar porque eran aparatos enormes y complicados de manejar, ¿no? Entonces, Orson Welles tiene esa frase que dice que él pensaba que se podía hacer cualquier cosa con una cámara que el ojo o la imaginación pudieran ver. O sea, que una cámara podía sustituir al ojo o a la imaginación. Entonces, cualquier cosa que tú vieras o imaginaras se podía filmar. Y que él no sabía que eso no, pues no era así, ¿no? O sea, realmente es una idea que él tenía, justamente por estar tan alejado de cómo funcionaba, ¿no? Eh, y eso yo creo que apunta a una cosa muy interesante, que es que Orson Welles entró a hacer una película sin ningún tipo de barrera mental, ¿no? O sea, y es algo bien extraño de estudiar cine, ¿no? O sea, de las escuelas de cine. O sea, al mismo tiempo que estás aprendiendo el arte de la cinematografía y estás aprendiendo a las técnicas y el lenguaje, etcétera, etcétera, también estás creándote barreras, ¿no? O sea, de cierta forma, también el hecho de no saber hacer cine puede resultar en cosas como a mí nadie me dijo que un plano no puede estar chueco, ¿no? Y entonces yo lo hago chueco y entonces pues, invento un plano y entonces eso entra ya al lenguaje cinematográfico, pero se necesita un poco pensar fuera de la caja para hacer ese tipo de cosas y es algo que Orson Welles, pues, por suerte tuvo, ¿no? Y bueno, pues sin saber nada, este hombre sobre cine y sobre lenguaje tuvo la suerte de toparse con Greg Toland, que es el cinematógrafo de Citizen Kane, que había trabajado con uno de los directores más grandes de la historia del cine para mí, que es John Ford, y que había ganado Óscares y que había estado en la industria y había estado innovando y había estado experimentando durante muchos años. Y también pues, Toland tuvo mucha suerte de encontrarse con Orson Welles porque, imagínense, o sea, él venía de trabajar justo con los grandes estudios, con los grandes directores y con gente que le decía todo el tiempo qué es lo que tenía que hacer. Y en eso se topa con un güey de 24 años que no tiene idea de lo que está haciendo ahí parado. Y entonces dice, bueno, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces también Toland encuentra una libertad con la cual no se había topado en toda su carrera, justamente debido a que Orson Welles pues, no sabía lo que estaba haciendo. Y, y bueno, pues eso resultó en una maravilla que es la fotografía de Citizen Kane. Esta frase, ¿no? Que le dijo Toland a Ford, ¿no? Digo a Ford, a Wells, ¿no? Que mientras más en paz lo dejara, mejor iba a salir la película. Y pues creo que tuvo razón. Entre las muchas cosas que hizo Toland en la película fue experimentar con lentes de distintas formas y tamaños, hacer estas iluminaciones, que de la iluminación se habla mucho de que Orson Welles, al haber hecho mucho teatro, sobre todo tenía muchas obras de Shakespeare, ya tenía mucha idea de cómo iluminar en teatro y eso un poco lo tradujo al cine.
Y se dice, ¿no? Que Orson Welles iluminaba los sets, pero también se dice que mientras Orson Welles se iba por un café o se distraía, Greg Toland era el que iba y ajustaba todo poquito a poco para realmente, pues, hacer estas escenas. Y esa profundidad de la que hablamos en la escena del trineo, por ejemplo, se debe a esta iluminación que nunca nadie había hecho y que es impresionante, ¿no? Bueno, eso es un poco sobre la fotografía. Y bueno, este ejercicio lo podemos hacer porque ya vimos la escena. Y es, ¿cómo creen ustedes que se podría resolver o cómo habrían filmado ustedes esta escena si no hubieran tenido la capacidad de hacer esta profundidad, ¿no? O sea, ¿qué solución le pondrían ustedes? Y sobre todo pensar qué ventajas y desventajas tiene esta profundidad. No sé si alguien se quiere aventurar a tratar de responder alguna de las preguntas o a decir algo. Seguramente están levantando la mano, pero no los veo y no sé cómo verlos. Yo creo que están pensando en cómo responder las preguntas, porque son muy provocativas y nos hacen pensar qué es lo que habríamos decidido nosotros en vez de Greg Toland, que tiene mucha experiencia como cinefotógrafo y que Orson Welles. Pero bueno, no sé si alguien quiere decir, porque yo me animaría, pero no quiero cohibirlos. Entonces, si nadie se anima, yo me animo, pero... Pues adelante. No, la verdad no veo si están levantando la mano. Voy a intentar encontrarlos otra vez aquí en mi pantalla porque los perdí a todos. Aquí estamos. ¿Cómo habrían Pero filmado ustedes esa escena que vimos en la que Kane está jugando con la nieve y están los papás discutiendo, pero sin profundidad de campo, es decir, sin que se viera todo? O sea, que solamente se pudiera ver una parte del plano, ya sea la parte de enfrente o la parte de atrás. Porque ya ven que de repente, aquí ustedes pueden ver el fondo de mi cuarto, bueno, de mi estudio, pero en las películas que se hacían en ese entonces en Hollywood estaba difuminado el fondo y nada más me podrían ver a mí si fuera una película clásica de Hollywood. Y lo que hace Ciudadano Kane es lo que nos platicaba Java, ¿no? Que nos podemos ver al mismo tiempo. Entonces, si no se puede ver al mismo tiempo el fondo que yo, ¿qué es lo que ustedes habrían hecho? Y ya está Marilyn con la mano por levantada y favor, Emiliano. Sí, estaba pensando también lo mismo. Me gustaría que el pequeño, el pequeñín estuviera enfrente de la cámara mientras él estaría jugando y atrás la pelea difuminada de alguna manera. Él no se percata de nada, él está en su propio mundo. Entonces nosotros vemos cómo él está aislado de todo lo que pasa a su alrededor. Entonces inicia inicia la discusión y poco a poco, mientras estaba aumentando, hasta ya el punto de que van a hablar con él, los padres regresan a la escena como así y ya podemos nosotros verlos enfocados junto con Kane. No, tendría que ser como el storyboard, pero es que la verdad el director fue un genio y tener todas esas habilidades en la época y con los recursos con el que él contaba, la verdad, un respeto. Y cómo ahora podemos ver esos mismos, pues las mismas tomas que él hizo inspiradas actualmente, es muy grandioso. Bueno, esa es mi pequeña idea, supongo que la verdad no sé mucho sobre tomar sobre la cámara, así que es una pequeña idea. no, sí, completamente. A mí no se me había ocurrido y claro, o sea, si Kane es el centro de la discusión, pues podrías tenerlo al enfocado y lo de atrás, aunque se viera difuminado, se entendería quién está hablando y de qué están hablando y podrías tener el audio y perfectamente se entendería y sería una buena manera de resolverlo. ¿Quién más tiene por ahí otra idea? Si quieren, vamos con Claudia, que no ha participado, y ya después seguimos con... Vamos a ir con Claudia y nos seguimos porque si no, Va, no nos va. va, perfecto. Bueno, a mí se me había ocurrido tal vez sacar a Kane completamente de la escena, pero representarlo por medio de algún juguete. Lo podríamos poner en la mesa
enfocar la mesa y que cuando los padres justo vemos que se sientan sobre la mesa, que quitarán los juguetes, o sea, como representar que Kane ya no tiene parte en la conversación, que ya son ellos ahora quienes van a tomar las cartas en el asunto, sacando todos los juguetes, quitando su infancia pues de la mesa, ¿no? Esa es mi idea. Sí, claro, también es muy buena. O sea, hacer como un símbolo, ¿no? Convertir a Ken en un símbolo. Sí, y yo creo también que una manera muy convencional de haberlo hecho y mucho menos creativa de las que ustedes proponen, eh, y que es la que se usa hasta hoy en día, es con edición, ¿no? O sea, tú haces un corte, haces un close-up a Kane, se sigue escuchando la conversación, cortas, vuelves al cuarto y están platicando, cortas, está la mamá, cortas, está el papá, sacas al papá, cortas, vuelves a Kane. Y un poco a lo que iba este ejercicio es a pensar cómo enriquece la experiencia de la película el hecho de que exista esa profundidad, ¿no? O sea, de que no tengas que cortar, ¿no? No tienes que hacer close-ups, no tienes que hacer cortes porque estás viendo la escena suceder así como la verías con la profundidad con la que vemos, ¿no? Pues voy a avanzar un poco Tengo aquí unas 4 imágenes, capturas de pantalla de la película, y quiero que un poco tiremos así ideas rápidas sobre lo que creemos que nos dice la luz, o sea, y si la luz o la iluminación en la película tiene algún efecto más allá de técnico, ¿no? O sea, si nos dice, si es un recurso estético, nos está hablando de los personajes. Entonces, son estas fotos, ¿no? Y fíjense cómo son 5 fotos y cada una pertenece o lo que vemos en las 5 fotos son al reportero y a cada una de las personas que nos cuentan sus historias, ¿no? En este caso en forma de libro, porque Thatcher ya no estaba. Las voy a pasar y si quieren, pues las voy pasando, me regreso y así, y pues ahí, ¿quién se anima? Emiliano, tú tienes la mano levantada, o no sé si hay alguien con la mano levantada que no ha participado, creo que no, ¿verdad? Estaba Marta, pero no sé si quiera participar ahorita, y si no ya nos vamos con Emiliano, Azul o Marilyn. No, que participe alguien más. Va. Pues dale, Emiliano, ¿qué nos puedes decir? Yo siento que el uso de las luces, bueno, además de que está bastante influenciado por la experiencia del teatro de Wills, es mucho para darle el foco a la persona principal en la historia en esos momentos. También como usado para darle como ese punto de perspectiva, por así decirlo, como que siempre busca enfocar a quién está viendo la historia. Y siempre, y regularmente vemos cómo es que al investigador siempre está en un plano oscuro, como que nunca le vemos la cara como tal, a menos de que esté platicando mano a mano con el entrevistado. Siento que es como un recurso que se utiliza para focalizar nuestra visión en lo que es, por así decirlo, verdaderamente importante para la escena. Claro. Sí, eso, ¿no? Yo creo que ya le diste al clavo. Podemos, para que no se nos acabe el tiempo, podemos seguir y ahorita ya seguramente tendrás otra participación más adelante, Azul. Pero es eso, ¿no? O sea, la iluminación apunta a quien nos está hablando, ¿no? Y un poco también es bajo esta idea de que esas personas son quienes nos están iluminando literalmente en cuanto a la historia, ¿no? O sea, ellos tienen las verdades, ellos y ellas son quienes nos están diciendo qué significa Rosebud y quién es Charles Foster Kane, ¿no? Charles Foster Kane. Entonces, se me hace así también un recurso muy bonito, como dice Emiliano, ¿no? O sea, el reportero queda completamente a oscuras en casi todas las escenas, o de espaldas, o ni siquiera se ve, y lo que se ilumina son las personas que nos están iluminando a nosotras mismas, ¿no? Yo creo que esto nos lo podemos saltar. La música, pues es algo increíble también, y ahí cabe señalar que la otra película que mencionamos sobre esta lista del Sight and Sound, que es de la lista más, pues más confiable, se puede decir, o
o que la gente más cree sobre las mejores películas del cine. En número 2 está Citizen Kane, en número 1 está Vértigo, y las dos son soundtracks de Bernard Herrmann, que pues es un gran genio de la historia del cine, ¿no? Él también fue quien hizo estos violines de Psycho, cuando la asesina en la bañera. Entonces, bueno, ahí había puesto un ejercicio, pero ya lo pueden hacer ustedes en casa, que es pues ver escenas en silencio, ¿no? Eso también ayuda mucho a, no sé, o sea, creo que es Scorsese quien decía que uno de los ejercicios que él hace constantemente es ver películas sin sonido, ¿no? Justamente para ponerle atención al lenguaje cinematográfico y para entender cosas que, pues, que de otra forma probablemente tardas más en entender, ¿no? Creo que justo Scorsese, su película de Raging Bull, varias veces la vio sin sonido como para, pues, para tener ideas y para saber cómo resolver cosas, ¿no? Entonces, pues siempre es bonito de pronto con una escena donde no hay diálogo y solo hay música, ponerle mute y ver qué efecto tiene eso y después verla con sonido y ver. Y bueno, pues un poco en conclusión, pues qué creemos que significa Rosebud, ¿no? O sea, que yo creo que es este término que inventó Hitchcock justamente, que se llama el MacGuffin, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, que es un objeto, o sí, suele ser un objeto en las películas que no tiene gran importancia en cuanto al objeto en sí mismo, pero que como que es el motor de la trama, ¿no? Puse aquí el caso de Pulp Fiction con el maletín que es un maletín donde nunca sabemos qué hay adentro, ¿no? Y realmente no importa. Y eso ese es el maletín que de cierta forma dispara la trama y forma la película. Y en este caso, en el caso de Citizen Kane, es Rosebud y es también pues de los pretextos cinematográficos más grandes yo creo que ha habido, ¿no? O sea, el hecho de que por esa palabra o sea, es el motor por lo cual sucede la peli, pues se me hace bonito y no sé, pues a ver así como en dos palabras, ¿qué creen ustedes que significa Rosebud? O o qué simboliza o qué representa. Que yo creo que tiene muchas respuestas, no hay respuestas malas, pero es impresionante pensar como en una palabra que al principio no nos decía nada en la película, o sea, nosotros estábamos igual que todo el mundo sin saber qué significaba Rosebud, pues al final ya puede adquirir un significado bastante poderoso, ¿no? Azul, ¿quieres decir algo? Ay, sí, quería decir sobre lo de las luces. No sé si todavía pueda comentar sobre eso. Sí, claro, adelante. Bueno, a mí me pareció muy interesante. O sea, desde la primera vez que aparecen estos reporteros y aparece como este personaje, porque la historia está narrada desde su perspectiva, ¿no? Primero nos presentan lo que ve, el video, nunca nos muestran como su cara y siempre tiene como esta actitud como de secretismo, de distancia, ¿no? Como es un personaje muy neutro, hace preguntas muy neutras y solo va a lo que va, ¿no? Investigar, va a los lugares que tiene que ir, entrevista a la gente que tiene que entrevistar, siempre Ujú, mantiene su distancia, su secretismo, pues sí, ¿no? Y claro. justamente estos personajes que les vemos la cara, los vemos de frente, siempre nos cuentan qué está pasando, ¿no? Y todo lo que se entera, siempre lo investiga, se lo cuentan, Mm, excepto cuando descubrimos qué significa Rosebud, ¿no? O sea, el hombre llega a la conclusión de que no sabe qué significa, dice, bueno, simplemente puede ser algo que perdió, estaba ya muy viejo, claro. y vemos Rosebud, el trineo. Siento que es muy interesante porque yo pienso en esto que me dijiste que justamente no sabía cómo se llama, pero pienso en esto muchas veces que veo películas acerca del MacGuffin. ¿Cómo se Ujú. llama el efecto MacGuffin? O, Pues sí, es como más porque, que un efecto, es como una herramienta, ¿no? O sea, es como un objeto que hace que la película avance. ajá, claro. Y esto lo pienso, yo creo que desde que vi El Resplandor lo he pensado mucho, cómo Mm, estos objetos o como estas representaciones de cosas son personajes, ¿no? Por ejemplo, también en Pulp Fiction,
el maletín es un personaje, puedo pensar en la película del asesino perfecto. La planta también es un personaje, ¿no? Representa muchas cosas para Leo, para la chava. Y yo creo que esto de Rosebud es, no sé, o sea, primero, pues piensan buscar algo muy superficial, ¿no? Porque así es como veían a Kane. Lo veían como una persona muy superficial. Y es como seguramente es un amante que tuvo, o alguna persona con la que tuvo un problema. Pero es como es como en los momentos en los que no sentía que tenía que estar en completo control de su vida, ¿no? Porque en esa escena casi no habla y casi no tiene opinión propia hasta que ya es más grande, hasta que empieza a trabajar, hasta que empieza a decirle directamente a Teche que lo odia, ¿no? A lo mejor le recuerda eso y es como que quiere volver ahí porque se siente muy solo. Claro. Y a lo mejor en esos momentos también se sentía muy solo, pero no se sentía libre de cierta manera. No sé, yo creo que eso es lo que significa para el Rosebud, también porque estaba muy viejo. Y Ya. cuando eres viejo, según que te mueres y tienes regresiones al pasado, a lo mejor eso tiene algo que ver. Es algo ligado al pasado, ¿no? ¿Tú qué dices, Emiliano? Yo siento que es como esta añoranza al pasado que tiene Kane en esos momentos, como que es ese último momento en el que se sintió como acompañado. Eso es como esencialmente lo que representa Rosebud, como que y digo, se relaciona directamente con esa escena en la que está con Thatcher la primera vez que se encuentra. Es como esta forma de verlo en la que tú ves y dices, también representa como este apego que tiene a las cosas Kane, junto con los paneos, a todas las estatuas que tiene, a las pinturas y todo eso. Siento que es como una forma de representar tanto el apego como la soledad, como la añoranza en lo que pudo haber sido en esos momentos. Claro. Sí, totalmente. Concuerdo con las dos. Además, también importante como darnos cuenta de que Rosebud también podría representar algo así como una infancia que Kane nunca tuvo, ¿no? Y que es una carencia que cargó a lo largo de toda su vida y que le trajo muchos problemas al grado pues, de terminar como terminó, ¿no? Y yo creo que al final, con la interpretación que cada quien le demos a Rosebud, sí transforma nuestra visión de quién es Kane, ¿no? Y eso también se me hace muy poderoso, o sea, como al final una última escena nos puede cambiar la perspectiva de la película y del personaje, ¿no? Entonces, como... levantaste la mano otra vez, Emiliano. Me equivoqué. Entonces, un poco a conclusión de Citizen Kane, ¿no? Pues no sé, se me hace impresionante cómo es una peli y también esto lo he llegado a platicar con personas con las quienes la he visto. Hace no mucho, bueno, sí, ya tiene como 2, 3 años, tuve la oportunidad de verla en la Cineteca, ¿no? En la gran pantalla y fue una experiencia genial. Y fui con un grupo de amigos y justo ellos no la habían visto y salimos y me decían, no, pues es que siento que ya la vi, ¿no? Y yo creo que es ahí como que habla un poco del poder de Citizen Kane como una película que ha trascendido literalmente a través de 80 años y sigue ahí, ¿no? O sea, hay una cantidad de homenajes absurda a Citizen Kane, referencias, incluso escenas fusiladas y parodias y todo. Entonces, Citizen Kane está en todos lados, no solo en un sentido de técnico y de fotografía y de narrativa, sino también como película, ¿no? O sea, Citizen Kane película, a muchos directores le siguen rendiendo homenajes y pues, eso no creo que vaya a parar, ¿no? También algo que cabe señalar sobre Citizen Kane, que es una de las mejores ejemplos de casos donde la narrativa o la trama de la película, o sea, el contenido, como que embona perfectamente con la estética, ¿no? O sea, la forma y el fondo son así una misma cosa, ¿no? Y es algo también difícil de conseguir y pues ahí échenle un poco de coco a eso porque creo es una de las joyas, ¿no?
ahí hay una frasecilla de Truffaut, ¿no? Que él dice que es la película que más directores ha iniciado en la historia, ¿no? O sea, igual debe haber N cantidad de directores y directoras que a partir de ver Citizen Kane dijeron, wow, yo quiero hacer cine, ¿no? O yo quiero criticar cine, en su caso también se vale. Y también lo que mencioné al principio, ¿no? Este componente de suerte y de cosas que básicamente no se pueden controlar, son variables impensables y caóticas que forman la historia del cine, ¿no? O sea, si dicen que fue una película que estuvo muy cerca de no estrenarse y de ser quemada y ser destruida, y seguramente hay muchas películas que han sido quemadas y destruidas y que no hemos visto, y pues al final eso también se trata un poco en cine, ¿no? O sea, son variables ahí incontrolables que al final pues desembocan en lo que vemos en la pantalla. No sé qué hacer, Carlos. Tengo todavía como 10 Pues diapositivas sobre y ya 10 minutos, o sea, no se va a armar. no te preocupes, no te preocupes, está bien. Con lo que nos diste de Ciudadano Kane, creo que es... uf, tenemos un buen para reflexionar y un buen para seguir aprendiendo, entonces creo que está muy bien. Creo que está muy bien si dejamos con Ciudadano Kane y solamente armamos como una pequeña conclusión o algo así, tratando de relacionarlo con la red social. Yo estaba pensando, después de leer un pequeño artículo, órale, no, sí tienes bastante, no sé qué, me da tristeza. Em, Pues bueno, siempre podemos cotorrearlo ya fuera de Zoom. Sí, igual quienes se quieran quedar, pues nos quedamos y oímos un poco más. Pero por lo pronto, para hacer una breve conexión, yo estaba pensando, después de haber leído un artículo sobre el Ciudadano Kane muy interesante, sobre la modernidad del Ciudadano Kane, eh, que de alguna manera fue rescatada esta película por los, como ya nos comentabas, por los Cahiers du Cinéma, por André Bazin, porque tenían un interés muy claro estos críticos de cine, que era rescatar la noción del autor en Hollywood, ¿no? Y entonces cuando vieron Ciudadano Kane, dijeron, esto es maravilloso porque se ve un autor claramente. Estamos viendo una serie de decisiones formales que no son las decisiones comunes, no son las reglas, no son las normas que están hechas en Hollywood, y se está saliendo un poco de la caja, como bien nos decía Java, ¿no? Se está saliendo de la caja porque está haciendo lo que nadie se atrevía a hacer en ese momento, porque no tenían estas limitantes. Orson Welles no tenía la limitante de hacer las películas tal como se hacían en la industria en ese momento. Y entonces ese era un interés muy particular de los Cahiers du Cinéma. Y en contraste con la red social, pues podemos ver que no está tan presente, ¿no? Quizá el director o la fotografía, de repente hay como ciertos destellos de presencia del director o de la forma, pero aquí en Ciudadano Kane es como decía Martin Scorsese, es la película en la que la edición y la fotografía se hacen visibles, ¿no? En la que nos podemos dar o nos podemos percatar más de la edición y de la fotografía que en todas las demás películas que había antes. Y que eso es lo que más le motivaba a él. Entonces, quizá hago este comentario para pensar esta relación entre Orson Welles, Greg Toland y todos los colaboradores, Bernard Herrmann, etcétera, como personas que trataban de hacerse visibles o trataban de hacer visible su creación. Y quizá The Social Network, no sé qué pienses tú, Java, no sé qué piensen los demás, es algo en lo que tratan de hacer lo que hacían en el Hollywood clásico, tratar de esconderse un poco. O no sé, a lo mejor estoy equivocado. ¿Cómo valoras tú esa, esa conexión con la red social? Sí se habrá tratado de esconder los creadores y tratan de hacer un realismo en donde no están tan presentes como Orson Welles. Pues sí, yo creo que sí, o sea, y ahí la palabra clave creo que es el realismo, ¿no? O sea, al final Citizen Kane es una peli
que es así inmensa en muchos sentidos, ¿no? O sea, y que esa inmensidad y esa técnica y esos claroscuros y esa profundidad o sea, constantemente están recordando que estás viendo una película y que estás viendo una obra maestra, ¿no? Cosa que no pasa con la red social. Y yo creo que por lo que dices, ¿no? O sea, ya, porque no es el objetivo. O sea, yo creo que David Fincher bien podría hacerlo. Yo creo que es un gran director y el escritor, el Aaron Sorkin se llama, creo, también creo que es un genio, pero sí es un poco decir como, a ver, no se trata tanto de nosotros, sino de la historia y de una película. Y sí, yo creo que sí, o sea, sí, concuerdo contigo. Sí hay una diferencia en cuanto a el objetivo, ¿no? De estas personas. Creo que Marilyn tiene algo que decir. Sí. Sí, realmente yo al inicio, cuando Javier mencionaba de que no se trata de relacionarlas a las dos películas, todas las ideas que yo tenía eran relacionadas, o sea, como estas dos están de alguna manera conectadas. Ambas son revolucionarias. Facebook, bueno, de Social Network, y representó muy bien todo esto de la tecnología, que muchas películas actualmente están fallando en representarlas. Cuando tú ves cómo las ponen, se siente un poco de cringe, mientras que The Social Network lo hace a la perfección. La escena donde Andrew Garfield le dice, mejor consíguete un abogado, es excepcional. Como esa escena donde él está con sus abogados y dice, no fue diluida ninguna parte, se siente como, cada vez que dice eso, es un cuchillo hacia la amistad que ellos dos se habían conectado. Entonces yo considero que las dos películas, aparte de que son revolucionarias para los tiempos en los que eran, ahí toman riesgos. También está esta historia de esos hombres que son inventores, son ricos, son exitosos, son más listos que el promedio, como decía Azul. Sí, claro, ¿no? O sea, y también un poco lo que dice Mali, ¿no? Que yo creo que también The Social Network es una película que descansa mucho de su grandeza en el diálogo, ¿no? Y los diálogos de la red social son así, una cosa brutal. Y esa primera escena, cuando están en el bar, Mark y su novia en ese momento, o sea, es rapidísimo y son una cantidad de ideas y también, o sea, uno de los ejercicios que había propuesto era ver la cantidad de información que nos mete David Fincher y Aaron Sorkin en esos 5 minutos y básicamente igual con una exposición magistral nos enseñan quién es Mark Zuckerberg, ¿no? Mark Zuckerberg personaje, ¿no? Y cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus miedos. O sea, y en una conversación así, hablando de Harvard y de el IQ de los asiáticos y de los equipos de remo, entendemos muchas cosas de quién realmente es esa persona. Y sí, o sea, es increíble. Los diálogos de esta película son algo así brutal. Sí, también están como ambas películas ganaron el Oscar por mejor guión, y creo que The Social Network lo que más resalta, tal vez la primera vez que la ves, no es la manera en que está filmada o los vestuarios, o es algo exótico, algo muy estético, sino son los diálogos, cómo toda esa información es manejada de una manera muy sutil. Esa película te hace sentir mal por los ricos, te hace creer que Mark Zuckerberg tiene emociones. Sí, 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 es interesante eso de los Óscares. Y además que las dos películas perdieron a mejor película contra pelis que a mi gusto son inferiores. O sea, la tuvieron que haber ganado las dos. Pero sí está loco, así sucede. Sí, y también forma parte del mito, ¿no? Son películas marginadas por la industria de Hollywood, o Claro. más bien desechadas por envidia o por cualquier razón, y no Ujú. les permitieron ganar más que mejor guión o premios que supuestamente son secundarios, pero Claro. bueno, no. Y a mí me pasó, ¿no? O sea, yo vi la red social en el cine, pues, ¿de qué año es? ¿De 2010? Algo así. Sí, 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 sí. Y la neta, o sea, pasó un poco igual, porque yo tenía, pues sí, era un joven que todavía no tenía tanta chispa cinéfila, pero, pero sí fue hasta hasta hace un par de años que creo que Tarantino se aventó así una frase diciendo como, no, pues la mejor peli de la década pasada, y yo dije, ah, cabrón, ¿en serio? Y la volví a ver,
Y sí, pero sí, son pelis, como dices, marginadas. Y también es interesante pensar cómo se va a ver la red social en 80 años, ¿no? O sea, estamos teniendo una conversación, y estuvimos hablando 2 horas sobre Citizen Kane, que es una película que se estrenó hace 80 años. Pues cómo va a ser la red social, ¿no? ¿Qué se va a decir? Y sobre todo porque también es una peli que le habla a una generación entera, ¿no? O sea, todos los que vimos nacer Facebook y los que, pues no sé, probablemente en 80 años Facebook ya no va a existir, ¿no? O sea, casi estoy seguro. O se va a haber transformado a esta madre de Meta. Entonces va a ser una peli, va a ser un archivo histórico, ¿no? Y va a haber gente así hablando como nosotros sobre esa película y diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo. Sí, completamente de acuerdo. Pues muchas gracias, Java. Vamos a hacer una cosa. Vamos a detener aquí la grabación para no poner en problemas a quienes tengan que subirla y que dure más o que dure 3 horas o algo así. Vamos a detener la grabación. Muchas gracias a todos los que estén viendo la grabación. En un futuro, a lo mejor alguien por azar le da clic a este enlace y ve esta conversación. Pero bueno, muchas gracias. Detenemos la grabación y nos quedamos un ratito Va. para los que podamos. Bueno, y si puedes, Java, para que nos platiques de un poco más de la red social. Pero bueno, muchas gracias. Y nos vemos el siguiente sábado. Bueno, nos vemos el siguiente sábado para platicar con Fernanda Solórzano sobre Mulholland Drive de David Lynch. Y estás cordialmente invitado, Java. Están todos cordialmente invitados y ya, pues nada más. Muchas gracias y detenemos la grabación. Bye.